Bien, este vídeo aborda de alguna manera un pensamiento muy extendido, que es que el entrenamiento de resistencia desencadena un aumento del volumen, pero no del grosor, y que el entrenamiento de fuerza hace lo opuesto, es decir, que provoca un aumento del grosor, pero no del volumen. ¿De dónde procede digamos, este pensamiento? Procede de un estudio de Morgan Howe, en lo cual la lectura yo creo que fue totalmente incorrecta y que la metodología del estudio pues, podía no ser del todo correcta. Y entonces lo que hay que hacer es apuntar a la fuente primaria, es decir, al estudio Morgan Howe. Luego hay un error conceptual porque ¿qué es hipertrofia cardíaca? Hipertrofia cardíaca es igual a desarrollo del corazón, se entiende así, pero en sentido literal, hipertrofia que es el aumento individual de las células cardíacas, en consecuencia se produce un aumento del grosor del miocardio, y que es la dilatación, el alargamiento de las células cardíacas y que conduce a un aumento de las cavidades cardíacas, habitualmente el más utilizado el ventrículo izquierdo. Pero el término hipertrofia todavía se extiende, obviamente, pues a todo proceso de adaptación, lo cual obviamente no es del todo correcto. Bien. Entonces, el origen, digamos, del proceso de adaptación al tipo de entrenamiento, pues este sería el corazón normal, en el cual tiene un diámetro del ventrículo izquierdo de lado a lado X, que sea, y un grosor, y una pues, un diámetro longitudinal. Cuando se produce la hipertrofia que llaman concéntrica, lógicamente, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que el corazón tiende a desarrollarse hacia adentro, concéntrica, hacia el centro. Bien, y entonces se produciría un aumento del grosor. Mientras que cuando se dice que hay una hipertrofia cardíaca excéntrica, significa que el corazón tiende a desarrollarse hacia afuera del centro. Por tanto, un aumento del volumen, pero con igual grosor. Esa es un poco la base sobre la cual se sustenta. Y el término hipertrofia cardíaca en general se está ascribiendo tanto a si se produce un aumento del grosor como si se produce un aumento del volumen, lo cual, como he referido antes, no debería ser aceptado, puesto que hipertrofia y dilatación son dos fenómenos muy diferentes. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues dar argumentos científicos en contra de que el entrenamiento de resistencia aumenta el volumen, no el grosor, y que el entrenamiento de fuerza aumenta el grosor, no el volumen. Para sostener ese digamos, sentimientos, esa idea general que tiene la gente. Hay muchísimos estudios sobre este tema, más de 1.400 trabajos, más de 180 revisiones. Si se busca en Medline, por ejemplo, término Andersher y ecocardiografía. Por lo tanto, con estudios tan abundantes, pues es muy difícil. ¿Qué es la opción más fácil? La opción más fácil es conducirse a estudios que se han realizado, que se posible publicados, con una gran población de deportistas de alto nivel y que además esa división se pueda realizar según el tipo de entrenamiento. Hay dos estudios que yo conozco en los cuales tiene una gran base de datos de población deportiva de élite, que son pues el Instituto de Medicina del Deporte y de la Ciencia del Comité Olímpico Italiano, que a través de un estudio de Inicia, pues sacó los valores fundamentales de tamaño de corazón y de desarrollo, para entender, más que de hipertrofia, que no me gusta ese término. Y el segundo, pues es el Centro de Medicina del Deporte, pues de deporte, que se realizó una tesis doctoral en la cual se estudió, se analizó una
tesis descriptiva sobre cuáles son las características morfológicas del corazón del deportista. Como siempre ocurre, ¿qué es lo que sucede? Que este ha sido publicado y este no. Este ha sido publicado y este que fue anterior al que publicó, pues no. ¿Por qué? Porque es una tesis. Entonces no tiene divulgación científica. Pero este es tan bueno como el otro. Tan bueno como el otro, y también llevado a cabo este como este. Bien. Entonces, para seguir con el tema, pues lo suyo es ver cómo se clasifican los deportes, ¿no? Es decir, los deportes se pueden clasificar de muchas maneras, ¿no? Y una clasificación que a mí nos gusta, pero bueno, pues tiene, obviamente, como cualquier clasificación o taxonomía de lo que sea, tiene sus errores, pues en dos componentes. Componente dinámico, que viene dado por el consumo oxígeno durante el ejercicio, y el componente estático, que viene por la proporción sobre la máxima contracción voluntaria que el sujeto puede realizar. Entonces, si encuentras los extremos, puedes analizar los extremos de ambos tipos de entrenamiento. Aquí tiene un componente dinámico muy alto, con un componente a lo mejor bajo o moderado, estático, y el otro extremo. Aquí tiene un componente estático muy alto con un componente dinámico perfectamente muy bajo. Bien, pues así serían los deportes, como acabo de decir, ¿no? Componente dinámico, deportes que se desarrollan por la activación de grandes masas musculares, pero con un pequeño desarrollo de fuerza. Componente estático, aquellos deportes que se realizan con pequeñas masas musculares, pero con un gran desarrollo de fuerza. Dentro de cada, pues Nietzsche y los demás, se consenso, pues establecieron niveles alto, medio y bajo. Ejemplos de deportes para explicar si existen diferencias o no en la adaptación cardíaca. Por ejemplo, velocistas y fondistas, con o deportistas que entrenan fuerza, ¿no? Sería una forma. Se entiende que los velocistas hacen un entrenamiento muy intenso, y que los deportistas que entrenan fuerza también muy intenso, pero con un componente dinámico muy bajo, que presumiblemente no va a provocar dilatación, pero sí aumento del grosor, en teoría, mientras que los fundistas van a hacer justamente un componente dinámico muy alto, pero con un componente estático muy bajo, y que por lo tanto tendería a provocar dilatación. Pues para que se cumpliera con el tipo de entrenamiento modifica de forma diferente la morfología. Se puede comparar estos dos acá, ¿sí? ¿No? Poblaciones que entrenan de forma muy diferente. Bien, con o dos poblaciones que entrenan de forma muy diferente en deportes dinámico y estático. Bien, en deportes dinámicos o bien en deportes dinámicos y estáticos. Aquí que se representa de forma muy esquemática qué es lo que se mide. Se mide normalmente el diámetro más amplio del ventículo izquierdo y el grosor de la pared o del tabique que separa izquierdo de derecho. Pues entonces, viendo a datos, observamos lo siguiente. Por ejemplo, los velocistas varones sacados de la tesis doctoral que he tenido antes, con un número de 78, tenían un tamaño del ventículo izquierdo de 53,5 milímetros, mientras que los fondistas varones, n igual a 74, pues 56,5. Por tanto, en este caso, comparando deportes dos dinámicos, pero uno muy prolongado en el tiempo y otro menos prolongado en el tiempo, si se cumpliría que tiene dilatación, ¿no? Aquí luego ya está el asunto de la estadística, etcétera, etcétera, pero hay 3 milímetros de diferencia, 3 milímetros de diferencia, que es mucha diferencia. El grosor 8,7 y 9,1. Sorprendentemente, pues ahora el mayor grosor donde está, en lo del componente dinámico que digamos que desarrollan durante mucho tiempo, durante tiempos prolongados. Y lo mismo le pasa al grosor de la pared. Es decir, que ya no se cumple lo que la gente piensa, ¿no? Puesto que la hipertrofia físicamente se desarrolla más el deporte fondista que no en lo que hace entrenamientos de poca velocidad. Ya para más INRI, pues aquí están los efectos sobre las medidas corporales en deportistas dinámicos.
corredores y ciclistas y estáticos de fuerza. Pues, ¿qué es lo que observamos? Porque los deportistas de fuerza respecto al control, ligera dilatación, 53 respecto a 52, ligera hipertrofia, 9,5 respecto a 8,5, eso comparando fuerza respecto a sus controles. Deportes, digamos, deportistas dinámicos respecto a fuerza. Los ciclistas tienen mayor grado de dilatación, 55 respecto a 53, y mayor grado de hipertrofia, 11,5 respecto a 3,5. Por lo tanto, significa, y los corredores respecto a los de fuerza, apenas hay diferencia de dilatación y mayor hipertrofia. Luego, en definitiva, se cumple de alguna manera, pues, lo contrario de lo que la gente piensa. Lo contrario de lo que la gente piensa. Y luego la otra cuestión es saber cómo evolucionan estos parámetros a lo largo de una temporada. Aquí tienen los valores de una persona, un atleta de élite, del diámetro del ventrículo izquierdo y el grosor de la pared posterior. Vemos que va evolucionando, que eso se mantiene fijo y que va cambiando con el momento de entrenamiento que el sujeto tiene. ¿Qué llama mucho la atención? Llama muchísimo la atención el grado de dilatación. El grado de dilatación que cambia de un valor muy bajo, de 57,61, hasta un valor muy alto, que es 64. Es decir, que su fuerza cambia 7 milímetros su dilatación a lo largo de diferentes temporadas. Luego, también es que es necesario tenerlo en cuenta. Bien, en resumen, los efectos de los tipos de entrenamientos, la adaptación cardíaca, pues hay que plantearla, ya, ¿no? Hay que plantear la idea. Primero, el corazón con mayor grado de dilatación cardíaca, diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, se producen deportistas con alto componente dinámico, ciclistas, releros, piragüistas. Tanto en el entrenamiento como en la competición se entiende. No se trata solo de la competición, se trata de cómo entrena. Segundo, el corazón con mayor grado de hipertrofia cardíaca, corsores del ventrículo izquierdo y del tabique, se producen deportistas con un alto componente dinámico, ¿vale? Tanto en el entrenamiento como en la competición. Y el corazón de los deportistas con alto componente estático apenas dilatan y su corazón, pero tampoco hipertrofian, tanto a no ser que el sujeto estuviera haciendo, digamos, cosas raras, por no utilizar otro término. En ese caso sí, claro, sí puede darse el caso de que hay una hipertrofia, pero ya no es una hipertrofia motivada por el efecto de entrenamiento, sino motivada por esas cosas raras.